Buen día, buenos días, nos ponemos de pie los que podamos. Todos conocemos el texto en Lucas 19, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y dice, cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Somos unos privilegiados. Parece que no, pero lo somos. Tenemos la libertad plena de estar aquí en esta mañana. Es una elección personal estar aquí. Y eso, hoy en día, es un privilegio. En muchos otros sitios no pueden alabar a Dios. No pueden con libertad. Claro que se puede alabar a Dios, pero con libertad. Y qué privilegio poder estar juntos y adorarle, expresarle lo que sentimos. Así que en esta mañana no te fijes en la música, en las voces, en las canciones si me gustan más o me gustan menos, sino conecta con el Señor, conecta con tus hermanos y todos a una voz, que podamos decir gloria en las alturas. ¿Amén? Pues ven, es tiempo de adorarle.
Gracias por el regalo que nos has dado de haber venido a la iglesia. Amén. Gracias, Padre, tú sabes cómo lo anhelamos. Estar aquí los hermanos juntos en armonía. Amén. Gracias te damos, Señor. Bendícenos a cada uno según tu amor y tu misericordia. Amén. Gracias por los milagros que haces en nuestra vida, Señor. Gracias porque creemos y confiamos en ti. Amén. Y aunque el diablo quiera entrar en nuestros corazones, tú te pones a la puerta y le dices, vete, yo soy de Cristo. No hay Amén, nada que Señor. pueda poner. Gracias te damos, Señor. Bendice a nuestro pastor. Amén. La predicación de tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador,
las oraciones contestadas, Señor. Amén. Tú eres fiel por excelencia, mi Dios. Tú eres quien examina los corazones, Padre Madre Santo. Tú sabes la necesidad de cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor, sigue obrando en medio de los tiempos, Señor. No hay otro Dios tan hermoso como tú que pueda hacer las cosas que haces tú, mi Dios. Y lo sabemos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y el honor. Gracias, Señor, por tu presencia en esta mañana entre nosotros, mi Dios. Gracias, Señor, y esperando en ti respuesta constantemente. Seguimos a tu palabra, Padre Madre Santo, porque es por tu Espíritu Santo, Señor, que estamos cada día levantados, Señor. Amén. Gloria a tu nombre. En el nombre de todo, sobre todo nombre, a ti, Padre Madre Santo, en el nombre glorioso, Dios poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, Señor, y amén. Qué maravilloso es estar en tu presencia, Señor. Amén. Entregaste tu corazón.
qué maravilla de regalo. Qué precio tan alto, pero qué regalo, Señor. Gracias, Señor, por esa cruz. Gracias por tu amor, por tu inmenso amor, Señor. Sin condiciones, Señor. Tan solo aceptarte, Padre. Amor sin condición. No importa en absoluto lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor. Tu amor sigue persistente, Señor. Gracias por estar siempre con los brazos abiertos para acogernos, Señor. A veces somos nosotros mismos los que no nos perdonamos, o somos nosotros mismos los que nos echamos tierra encima, Señor. Pero tú nos dices, yo estoy aquí, yo te perdono, Señor. Gracias. Gracias por tu amor, tu inmenso amor, Señor. Gracias porque estoy aquí. Un privilegio, Señor, estar con mis hermanos alabándote y adorándote a ti, Señor, al único Dios, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estoy en tu presencia, me lleno de tu paz. Cuando miro tu grandeza, entiendo que eres real. Cuando veo tu presencia, contemplo tu bondad. Cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Al poder cuando veo tu presencia, contemplo tu bondad. Cuando admiro tu belleza, entiendo tu verdad y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Al poderte adorar y tu amor me llena una vez más. Al poderte hoy cantar y tu amor me llena una vez más. Al poderte Señor Padre, tu amor nos mueve, Señor, tu amor nos inunda cada mañana, Señor, cada día, Señor. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu amor hacia nosotros, no seríamos nada, Señor. Estaríamos perdidos, estaríamos vagando por un mundo, Señor, que no tiene salida, que tiene perdición, Padre. Pero gracias porque tú hiciste ese sacrificio a través de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados, Señor. Y es que por esa sangre derramada preciosa que podemos ser salvos, Señor. Padre, gracias por darnos, Señor, de tu mano, Señor, darnos de tu amor, Señor.
Gracias por tu gracia también, Señor, inmerecida, Señor, ese favor hacia nosotros, Señor. Padre, aquí estamos tal y como somos, sin nada que ocultar delante de ti, Padre. Tú sabes nuestras debilidades, tú sabes nuestros fallos, pero a pesar de todo, tu misericordia, Señor, es renovada en nosotros, Señor. Padre, te pedimos en esta mañana que tú abras nuestros oídos, nuestros ojos espirituales para poder ver, para poder entender aquello que va a venir a través de la palabra en el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, por poner a este hermano para poder compartir tu palabra, Señor, que va a venir con poder y con autoridad, como una espada de doble filo, Señor. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo que hacemos aquí, porque es para tu gloria y para tu honra, Señor. Que seas tú, a través de nosotros, se te haga la obra, Señor. Que no sea obra de hombre, Señor. Padre, por eso en esta mañana te pedimos que tú traigas una doble porción de tu Espíritu hacia nosotros, Señor. Que podamos entender y podamos discernir, Señor, esta palabra, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, que el Señor bendiga. El amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones. Amén. Quiero daros unos anuncios antes de pasar al tiempo de la predicación de la palabra del Señor y comparte Noemí con nosotros el mensaje. Solo unos recordatorios. Bueno, sabéis, sigue abierta la ofrenda destinada a Ucrania. Se está enviando hasta la semana pasada, no, hace 2 semanas atrás, se había recogido de momento entre todas las iglesias unos 35.000, por ahí eso hace 2 semanas, entre todas las iglesias de España, para enviar allá. Y aparte el material de comida, pañales y otra serie de cosas que se están enviando, productos de aseo, etcétera. Y también la colaboración, como os decía, se está volviendo un poco más cercana con iglesias locales que están acogiendo a personas de este contexto. Entonces, bueno, seguir apoyando lo que podamos apoyar, orando, por supuesto, en todo ello. Y también no olvidemos La Palma, ¿vale? Ahí también sigue abierto el tiempo de ofrenda, de aumentos indefinidos. Bueno, poco a poco ellos están trabajando, sabéis, nos llega noticia que están trabajando a nivel local, la iglesia, y a nivel testimonial, tanto en servir a su entorno, como también en dar testimonio a aquellas personas que tienen a su alcance, ¿no? Luego, solo recordaros, ¿cuántos tienen o cuántos no tienen este cartelito? Algunos no lo tienen. Bueno, hay oportunidad, todavía para conseguirlo. Podéis hablar con la hermana Noemí Herbás. Ella os dirá, hay carteles aquí todavía, pancartas. Y el año pasado lo hicimos por semana de Pascua. El año pasado, bueno, fue un poco diferente. Este año por fin vamos a hacerlo de una manera presencial y poder, si Dios quiere, estar en Sion, cosa que no hemos hecho. Al menos yo no he tenido oportunidad, desde que estamos aquí, no hemos tenido oportunidad de celebrar una Pascua, un tiempo de comunión, como se solía hacer tradicionalmente, ¿no?, en la iglesia. No he tenido esa oportunidad, así que por fin, gracias al Señor, vamos a poder tenerlo. Entonces, solo recuerdo los horarios. El viernes día 15 a las 7 de la tarde tenemos culto aquí. Y luego el domingo a las 9 de la mañana. 9 de la mañana tenemos el culto aquí y seguidamente ya después nos vamos a Los Molets a pasar un día de fraternidad, estar juntos. Están invitados, no sé si vendrán, todavía no me han confirmado, pero la iglesia del Musafes también, que hace tiempo que no tenemos un encuentro comunitario de estas características. Entonces la idea es esta, pasar un tiempo de fraternidad. Está la lista todavía, hasta hoy, está la lista puesta ahí atrás. Entonces, anotaros y el número de personas que van a venir, también para saber qué compramos y organizarnos un poco con esto. El precio también está puesto en el listado. Y no sé si tengo algún anuncio más. Sí, uno más. El último día de mes está la excursión unida, o la trovada, se dice así aquí,
de las iglesias bautistas de la asociación, de ABC, de Valencia, de alguna valenciana. Esa vez es en Requena, y bueno, yo pasé por difusión, si mal no recuerdo, tenéis ahí todo el programa, las diferentes actividades que se van a hacer, están enfocadas a diferentes edades, hay culto también, tiempo deportivo, bueno, hay un poco de todo, es un tiempo fraternal también, y así que lo tenemos relativamente cerca, entonces la oportunidad de poder ir, ¿vale? Nosotros iremos como familia pastoral hasta ahí acompañando, pero también os animo a poder salir ese día y estar juntos como iglesia. Se va a orar también, vamos a tener un tiempo de oración por diferentes temas, entre ellos está el tema de Ucrania, se va a dedicar un tiempo a ello y bueno, y muchas otras cosas que se van a hacer. Lo tenéis todo, no en el boletín, sino en difusión, ¿vale? Si a alguien no le ha llegado, me lo dice y yo lo reenvío. Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo en manos del Señor y a disponernos a escuchar de su palabra. Amén. Oramos. Te damos gracias, buen Señor, por poder estar en tu presencia y por todo este tiempo que juntos hemos podido estar adorando, estar bendiciendo tu nombre. Gracias, Señor, por esta libertad que tenemos de cantar, de adorarte. Gracias por esta libertad para poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias por este tesoro que has dejado para nosotros, Señor, el testimonio de muchos hermanos que nos han precedido, Señor, y que tú has dejado su testimonio, su ejemplo ahí, sus errores también, para que nosotros podamos aprender y podamos saber cómo agradarte, cómo honrarte, Señor, y cómo vivir para ti. Padre, presentamos este tiempo en tus manos, te pido que me ayudes a compartir lo que has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdame a tener claridad en mi mente para saber cómo compartir y ayúdanos a todos a estar con un corazón receptivo para aprender de lo que tienes en esta mañana para nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada el pastor empezó compartiendo acerca de una serie, o lo que en principio iba a ser una serie en la que íbamos a estar hablando acerca de los tiempos finales o los tiempos del fin. La verdad que fue un poco sorpresivo, nos sorprendió un poco el darnos cuenta de que no eran muchos los hermanos que manejaban términos o muchos los hermanos que tenían conocimiento acerca de cuáles son los eventos de los que la Biblia habla, qué es lo que va a pasar en los tiempos del fin. Así que como ya el pastor mismo mencionó, durante algunos domingos, no de manera seguida, según el Señor vaya poniendo en nuestro corazón, pero durante algunos domingos vamos a ir tocando temas relacionados con los tiempos del fin, pero no vamos a profundizar detalladamente, porque creemos que igual es oportuno que tengamos unos tiempos de estudio donde podamos compartir, donde podamos hacer preguntas, traer dudas, cómo es que esto y la Biblia también dice esto, y todos juntos podamos aprender acerca de lo que la Biblia enseña. ¿Os parece bien? ¿Sí? Esta semana vamos a estar hablando acerca del arrebatamiento. Vamos a ver qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema, qué es lo que la Biblia enseña acerca del arrebatamiento, cuáles son las advertencias que Jesús nos da para los tiempos del fin y cómo tengo que vivir yo en estos tiempos del fin con el conocimiento que tengo. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que la Biblia enseña acerca del arrebatamiento. Y el término que se usa en la Biblia para arrebatamiento es este, harpazo. Es un término griego, que lo que significa es quitar de en medio, sacar, pero con violencia, rapidez o fuerza. Cuando hablamos de harpazo, ¿a qué te suena? A zarpazo. ¿No te suena a lo que hace un león o una fiera así de repente? Es algo que no te esperas, es algo así. Esto es la idea, sacar de en medio con violencia, con rapidez y con fuerza. Ahora, hay mucha gente que para hacer referencia a lo que es el arrebatamiento usa el término rapto. Está bien hablar del rapto. Lo que pasa es que para mí, desde mi punto de vista, presenta dos dificultades principales. La primera es que el término rapto como tal
no aparece en la Biblia. No vas a encontrar un versículo bíblico que diga el rapto, pero arrebatamiento sí aparece. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que el rapto es también quitar de en medio con violencia, con rapidez, con fuerza, pero implica en contra de la voluntad de la persona que es raptada. Y este no es nuestro caso. Nosotros estamos esperando que venga el Señor Jesús y nos lleve con Él a su presencia. ¿Amén? ¿Hay alguien que no tiene este plan en su agenda? Todos estamos esperando que el Señor venga y nos lleve a su presencia. Entonces, en este caso, nosotros lo que el Señor va a hacer no va a ser algo en contra de nuestra voluntad, sino que estamos deseando, estamos queriendo con nuestro corazón que esto suceda. Así que, a ver, si alguien viene y nos habla de, porque el rapto y tal, nosotros entendemos cuál es el término, pero la verdad, teniendo un término como arrebatamiento, que es el que aparece en la Biblia, y que es el que realmente habla de lo que queremos que suceda, no es algo en contra de nuestra voluntad, yo creo que es mejor que usemos este segundo término, el arrebatamiento. Es más adecuado. Aunque digo, si alguien viene y nos habla del rapto, no pasa nada, entendemos de qué está hablando. La semana pasada el pastor nos introdujo acerca de 4 posturas que hay cuando hablamos del arrebatamiento. Hay personas que piensan que esto no va a suceder. A esta postura no vamos a hacerle caso porque nosotros creemos que hay suficiente evidencia bíblica como para demostrar que va a haber un arrebatamiento. Pero luego hay 3 posturas, pónmelo por favor, 3 posturas que hablan acerca de cuándo las personas creen que va a suceder el arrebatamiento. La primera es en el momento de la pretribulación. ¿Veis aquí abajo? La línea azul marca, ya lo estudiaremos más adelante, pero los últimos 7 años, que son los años de la tribulación o tribulación y gran tribulación. Estos 7 años corresponden a lo que Daniel, se habla de las 70 semanas de Daniel. ¿Bien? Vamos paso a paso, ya hablaremos de esto en otra ocasión. Son 7 años. Quienes creen que nos vamos en la pretribulación son aquellos que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes de que empiece el tiempo de juicio de Dios sobre la tierra, antes de los 7 años. ¿Bien? Después hay quienes creen que nos vamos a la mitad de la tribulación. Primero habrán 3 años y medio, que es donde el anticristo se va a presentar como una persona solucionadora de problemas y de conflictos, dirá paz y seguridad y todo el mundo estará tranquilo, que bien estamos. Y a la mitad de los 3 años y medio es cuando va a sacar su verdadera cara, la cara de la bestia. En otra ocasión hablaremos de esto. Es un poco pena porque tenemos que ir de puntillas para centrarnos en lo que quiero hablar en esta mañana. Pero la segunda parte es la gran tribulación, cuando la cosa se pone fea de verdad. Entonces, hay quienes creen que nosotros nos vamos en la mitad de la tribulación. Dentro de lo malo, los primeros 3 años y medio son 3 años y medio de paz y seguridad. Y luego hay quienes creen que nos vamos al final de la gran tribulación. Es decir, que tanto la iglesia de Dios como los impíos pasaremos por el tiempo de juicio y al final de la gran tribulación nos iremos con el Señor. Será subir y bajar, porque en ese momento va a ser la segunda venida del Señor, que no es lo mismo que el arrebatamiento. Y después empezará el milenio. ¿Me seguís o estoy hablando en chino? ¿Sí? ¿Estoy hablando en chino? Regulinchi. Bueno, vamos despacio, vamos despacio. Aquí tenemos un poco una visión de lo que las diferentes posturas que hay. Yo creo que nosotros nos vamos antes de la tribulación. Yo creo que la iglesia no va a pasar por el periodo de juicio. Y ya en otro momento hablaremos de los textos bíblicos y todo lo que yo creo que la Biblia presenta para apoyar para que creamos en esta postura.
Ya no, en otro momento hablaremos de esto. Pero de todos modos, hoy vamos a echar mano de un texto bíblico y lo vamos a poner como base para la enseñanza en esta mañana. Y es Primera de Tesalonicenses, si lo puedes poner por favor. Capítulo 4, desde el versículo 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, acerca de los que ya han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Es decir, para que no os entristezcáis como aquellos que no creen en Jesús, por lo tanto no creen en la resurrección, no creen en el sacrificio que Jesús ha hecho y no creen en esta promesa de que Jesús va a venir a rescatarnos. Seguimos, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos aquí creen que Jesús murió y resucitó? Amén. Entonces, de la misma manera, también deberíamos creer esto que dice a continuación, que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, a los que murieron en Cristo. Seguimos adelante. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Y ahora nos presenta cuál va a ser la secuencia del arrebatamiento. Dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el Señor mismo primero descenderá del cielo, pero no para pisar la tierra. Eso pasará en la segunda venida. En el arrebatamiento el Señor desciende del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Bien? El Señor desciende del cielo, los muertos en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Siguiente parte, nosotros vamos a ser arrebatados. El encuentro va a ser en el aire, en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Bien? Esta es la secuencia. El Señor desciende del cielo. Los muertos en Cristo resucitan primero. Los que estemos vivos seremos arrebatados. Nos reuniremos con nuestros familiares, con nuestros hermanos, a lo largo de toda la historia de los que han muerto en Cristo en el aire. Y estaremos para siempre con el Señor. Y termina diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dile al hermano que está a tu lado, el Señor viene pronto. Díselo ahora, ¿verdad? El Señor viene pronto. Y todo esto, dice también Pablo en 1 Corintios, que va a suceder como un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso qué es? Como un pestañeo, así. El Señor baja, los muertos resucitan, somos transformados, subimos a las nubes. ¿Y qué va a pasar aquí mientras todo esto sucede arriba? El caos. Imagínate. Niños pequeños que desaparecen del cole, padres desesperados, conductores de bus, pilotos de avión, tú que vas conduciendo tu coche por la autopista, el caos. Pero bueno, nosotros nos vamos con el Señor. Vale. Ahora, si hay alguien que sabía acerca de qué es lo que iba a pasar en los tiempos del fin, qué es lo que iba a pasar en el futuro, ese era el Señor Jesús. Y el Señor Jesús advierte acerca del cuidado que tenemos que tener con algunos aspectos en los tiempos finales. Y en una ocasión Jesús estaba hablando con los discípulos y la verdad que el ambiente quizás estaba un poco cargado, porque Jesús venía de haber reprendido a los fariseos, a los líderes religiosos, por la conducta que ellos habían tenido. Y Jesús estaba hablando con ellos, Jesús estaba corrigiéndoles, estaba lamentándose sobre Jerusalén por que no habían recibido los profetas. Y en medio de todo esto, los discípulos
se paran con el Señor y le dicen, oye, Jesús, ¿te has dado cuenta de lo hermoso, de lo precioso que es nuestro templo? ¿Te has dado cuenta del edificio, de la forma que tiene? Es precioso, es algo... Claro, lo que para los judíos simbolizaba el templo era recordarles que la presencia misma de Dios estaba en medio de ellos. Esto simbolizaba que ellos habían sido el pueblo escogido, el pueblo apartado para Dios darse a conocer a las naciones de la tierra. Ellos estaban orgullosos. Así que a este comentario lo que Jesús dice es, ¿veis este templo? Pues resulta que no va a quedar piedra sobre piedra. Va a ser todo destruido. Yo me imagino que los discípulos se quedarían un poco trastocados. Me imagino cuál sería la reacción de ellos. A ver, la última vez que el templo fue destruido, porque recordemos que en tiempos de Jesús era el segundo templo. El primer templo, el que había construido Salomón, había sido destruido y tras la destrucción el pueblo había sido llevado cautivo. ¿Os acordáis? Entonces, los discípulos pueden haber estado pensando, a ver, el primer templo fue destruido, el resultado fue un desastre. Nosotros como nación sufrimos. Si el segundo templo es destruido, esto tiene que ser ya el no va más. Y de ahí que tienen esta conversación con Jesús y le hacen estas preguntas. Jesús se sienta, después de haber dicho que el templo va a ser destruido, y los discípulos se le acercan y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué señal habrá del fin del siglo? No sé cómo enlazaron que la destrucción del templo iba y tenía que ver con el fin del siglo, pero dijeron, ¿cuál es la señal? Y a esta pregunta Jesús enseña dos cosas muy importantes. Primero, Jesús les dice, mirad que nadie os engañe. Y es interesante que, bueno, después Jesús, estamos en Mateo 24, después Jesús da una serie de datos de qué es lo que va a pasar, de cómo van a suceder las cosas. Pero lo primero que Jesús dice es, mirad que nadie os engañe. Ahora, es interesante porque a lo largo de la historia, mucha gente se ha levantado hablando y diciendo, y yo creo que, y el fin del mundo va a venir en este momento. Muchas voces se han levantado convenciendo a la gente, haciendo creer que, fíjate de qué tenemos que estar, dame otro más, por favor. Que nadie os engañe. Jesús decía, porque vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, ¿a pocos? A muchos. Otro más, por favor. Jesús dice, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y harán incluso grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Cuidado. Y Jesús dice, ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, aquí está en el desierto, no salgáis. Es decir, no vayáis detrás de. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Jesús está diciendo, cuidado, presta atención a este asunto. Presta atención a que no seas engañado. Hice una pequeña investigación. ¿Sabes cuánta gente a lo largo de la historia ha dado fecha para decir cuándo va a venir Jesús? ¿Cuándo va a ser el arrebatamiento? ¿O cuándo va a ser el fin del mundo? Solo a modo de ejemplo voy a poner algunos, porque si los hubiera puesto todos, vendría el siguiente domingo y todavía estaríamos hablando de gente. Es una barbaridad. Desde el siglo I, Clemente de Roma se levantó y dijo que Jesús iba a venir en el año 90 del siglo I. Martín de Tours,
Dijo que iba a venir antes del año 400. Me he saltado 4 siglos. En esos 4 siglos se ha levantado de gente, pero una barbaridad. Hipólito de Roma dijo que Jesús sí o sí iba a venir en el año 500. Los místicos del siglo XV pusieron fecha. Astrólogos de Londres pusieron fecha. Cristóbal Colón descubrió América y dijo, ¡uf! Con esto ya se puede acabar el mundo. Y puso fecha. El calendario maya. ¿Os suena el calendario maya? Puso fecha. Y como no se cumplió, dijo, no, que es que el que hizo esta interpretación resulta que se equivocó porque era disléxico. Entonces no era en esta fecha, era en esta otra fecha. También la lió porque en esa otra fecha no fue. El History Channel también ha puesto fecha. Astrónomos de la NASA han puesto fecha. No estamos hablando de gente que se cayó de la parra, estamos hablando de científicos. Gente que supuestamente ha estudiado. Astrónomos de la NASA, científicos de la República Checa. Esto es gracioso porque los científicos de la República Checa han dicho, no me acuerdo exactamente de las fechas, pero sé que dijeron, Jesús viene en el 2029. Y si no viene en el 2029, entonces viene en el 2030. Y si no en el 2030, por si acaso viene en el 32. Y si en el 32 resulta que tampoco viene, entonces vendrá en el 35. Fíjate qué seguridad pueden tener. Y Nostradamus, ¿os suena Nostradamus? También han puesto fecha. Muchos se han levantado, muchos han dicho, muchos han hablado, muchos han señalado y muchos, Jesús nos decía, muchos incluso van a hacer milagros y van a hacer señales para dar un mayor peso, para que tengan más credibilidad sus palabras. Pero todos sabemos que milagros y señales también hace el otro, ¿verdad? ¿Os acordáis cuando Moisés fue delante del faraón? ¿Con la vara? ¿Os acordáis? ¿Qué pasó? La vara de Moisés se convirtió en serpiente y la vara de los otros también se convirtió en serpiente. Al final la serpiente de Moisés se comió a las otras serpientes, ¿verdad? ¿Cuál es el peligro de poner fecha? El peligro de poner fecha, sobre todo la gente que es más sensible, es que yo estoy deseando que la historia cambie. Yo estoy deseando que mi historia cambie. Y como creyente estoy deseando que Jesús venga. Así que si hay una persona que es un poco más sensible, un poco más, que quizás está un poco más descuidada en algunos aspectos que enseña la Biblia, y alguien viene y le dice, Jesús viene dentro de un mes, esa persona se enfoca, esa persona se llena, esa persona, y esto es lo que ha pasado a lo largo de la historia. Han dejado trabajo, han dejado estudios, han vendido, donado propiedades, muchos han ido en grupos a lugares desérticos o a las montañas para recibir al Señor ahí. Y ha llegado la fecha y no ha pasado nada. Y el resultado de esto ha sido decepción, angustia, frustración, abandono de la fe y en muchos hasta el suicidio. Jesús dijo, cuidado que nadie os engañe. Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. Nadie sabe el día ni la hora. Así que no te dejes llevar por nadie que te diga va a venir el 25 de febrero bueno, ya pasó el 25 de febrero, el 25 de julio. No te dejes llevar por nadie que te diga en este día, a esta hora. Eso por un lado. Pero por otro lado, Jesús también enseñó, tenéis que estar atentos a las señales. Vamos a poner balanza en esto. Nadie sabe el día ni la hora, pero tenemos que estar atentos a las señales. La primera señal de la que habla Jesús es la higuera, que representa al pueblo de Israel. Y Jesús decía, cuando veáis que estas señales se empiezan a cumplir, especialmente señales que van en torno al pueblo de Israel, ojo, porque eso significa que está a las puertas
la venida de Jesús. Primera señal. Segunda señal. Jesús, hablando con los fariseos, también les dice, vosotros miráis al cielo y veis las nubes, y según veáis que hay nubes o no, decís, hoy va a ser buen día o hoy va a llover. ¿Cómo es posible que del mismo modo, por las señales que os rodean, no interpretéis los tiempos que estáis viviendo? Así que vamos a ponerlo en balanza. Cuando tú sales a la calle o te asomas a la ventana y miras al cielo y ves las nubes, dices, vaya nubarrones, va a llover. ¿Sí o no? O qué bueno está el día. Pero generalmente si ves nubarrón, dices, madre mía, la que va a caer. Va a caer una. Pero a nadie se le ocurre decir, va a llover dentro de 2 minutos y 37 segundos. ¿A qué no? Eso es, pues del mismo modo. Las señales indican, Jesús viene. Y Jesús viene ya. Pero nadie puede decir si este año, el próximo o dentro de 4. Eso le corresponde al Señor. Pero las señales indican que Jesús viene. ¿Estáis conmigo hasta ahora? ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? Vale. Lo primero que Jesús advierte, lo primero que tenemos que tener cuidado, no os dejéis engañar. La segunda advertencia en cuanto a los tiempos del fin, dale por favor, es mirad que no os turbéis. Y aquí Jesús ya es un poco más específico y empieza a hablar, oiréis de guerras, de rumores de guerra, pero es necesario que todo esto suceda. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá peste, habrá hambre, habrá terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. Jesús dice, es necesario que todo esto suceda, pero no os turbéis, estad tranquilos. En otra ocasión Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús sigue estando por encima. La palabra de Dios sigue estando por encima. Y nosotros, viendo lo que sucede a nuestro alrededor, lo que tenemos que saber es que es necesario que todo esto suceda. Es necesario. Ahora, cuando Jesús habla de estas cosas, hace referencia de todo ello y habla de principio de dolores. Y no el dolor de cuando me rompo un brazo. A lo que hace referencia es dolores de parto. Y todas aquellas que hemos pasado por la experiencia, sabéis cómo son los dolores de parto. Cuando empiezan las contracciones, te empieza uno a los 15 minutos. ¿Estás esperando? Parece que duele. Y después te viene otra a los 13. Dice, bueno, se va acercando. Pero después viene otra a los 16 y dice, bueno, es irregular. Viene otra a los 5, viene otra a los 5 y viene otra a los 5 y las contracciones simplemente necesitan coger ritmo. A los 3, a los 2 y según se va acercando el momento del alumbramiento, las contracciones se caracterizan por ser más cercanas y más agudas, ¿verdad? Cada vez pasa menos tiempo entre contracción y contracción y cada vez duelen más. De esto es lo que está hablando Jesús. Siempre han habido guerras. Siempre han habido peste, siempre ha habido gente que ha pasado hambre, pero lo que está hablando Jesús es, vamos a llegar a un punto en que entre guerra y guerra cada vez van a ser más intensas las guerras, cada vez el tiempo entre guerra y guerra va a ser más corto. Las pandemias o las epidemias o las pestes cada vez van a ser más intensas. A esto es a lo que se refiere. Y ahora mismo nosotros tenemos una guerra terrible que está sucediendo en Ucrania, en Rusia. Tenemos 2 países enfrentados. Pero hay muchos rumores de guerra. Rusia no se quiere plantar en Ucrania. Rusia quiere seguir avanzando. Y si Rusia avanza y se mete con alguno de los países de la OTAN, ahí entra Europa. Tenemos a China amenazando Taiwán. Tenemos a Irán
con armas nucleares amenazando a Israel. Y mucho más. Guerra y rumores de guerra. ¿Y cuál es mi parte? Tú y yo estamos llamados a estar tranquilos, a estar en paz, a estar confiando en Jesús. ¿Amén? ¿Estáis aquí? ¿Sí? Entonces, con todo esto que ya hemos establecido, la base bíblica, sabemos primero que vamos a ser arrebatados a lo rápido, no en contra de nuestra voluntad, sino estamos deseando que el Señor nos lleve a las nubes, nos lleve a su presencia. Vamos a ser arrebatados y lo primero que Jesús nos advirtió es que nadie os engañe y estate tranquilo, porque es necesario que todo esto suceda. Ahora, cuando yo sé todo esto, y déjame decirte, yo no soy catastrofista, pero escuchando lo que Jesús decía acerca de que cada vez van a ser las cosas más cercanas, la sociedad en la que estamos viviendo no se va a poner mejor. Esto no es, va a venir ahora un momento de paz y seguridad. A ver, me explico. La sociedad en sí se va a enredar cada vez más. Y cada vez vamos a ir a peor. Y cada vez van a pasar cosas peores. De tal manera que la sociedad clame y se levante uno que diga paz y seguridad. ¿Me dejo explicar? ¿Sí? Vale. La sociedad va a ir cada vez a peor. Ahora, sabiendo yo que la sociedad, ¿cómo está ahora? Que va a ir cada vez a peor. Y que yo puedo ser arrebatado en cualquier momento, que yo puedo ser llevado en cualquier momento a la presencia de Dios. ¿Cómo se supone que tengo que vivir yo mi día a día? Los días que me quedan aquí, los días que nos quedan por vivir hasta que el Señor venga. Pues Jesús habla de esto también. Y el primer ejemplo del que Jesús habla es como en los días de Noé. Pónmelo, por favor. Y dice Jesús, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, ¿os acordáis de Noé? Que Dios le dijo que edificara, que construyera un arca. En los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron nada, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que lo que Jesús está explicando, está poniendo una comparativa con algo que ellos realmente conocían, una historia del Antiguo Testamento, la historia de Noé. Y Jesús está diciendo, la sociedad va a estar casándose, comiendo, bebiendo, y muchas veces esto se ha interpretado como algo negativo. Pero realmente lo que Jesús está diciendo es, la sociedad va a vivir como si no pasara nada. O sea, va a estar metida en su rutina, va a estar metida en su día a día, pues trabajando, yendo, viniendo, haciendo lo que tienen que hacer, se supone. Y Noé, ¿qué estaba haciendo Noé? Noé estaba haciendo lo que Dios le había dicho que hiciera. Noé estaba obedeciendo, Noé estaba construyendo el arca que Dios le había dicho. Es decir, la sociedad estaba en su rutina haciendo lo que tenía que hacer, cosas normales. Noé estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y ahora tú preguntas, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Pues tú y yo lo que tenemos que hacer mientras esperamos que el Señor venga a arrebatarnos es cumplir con nuestra responsabilidad. ¿Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Dios te ha llamado a servirle? Sírvele. ¿Dios te ha llamado a ser de testimonio en tu lugar de trabajo? Sigue trabajando. ¿Dios te ha llamado a ser de testimonio en tu lugar de estudios, en la universidad, en el instituto, en el colegio? Sigue haciéndolo. ¿Que te quieres comprar un coche? Cómprate un coche. ¿Que te quieres comprar una casa? Cómprate una casa, cómprate un perro. Tenemos que estar viviendo en el día a día. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos quedarnos parados mirando al cielo. No, vive en el día a día, haciendo lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer. En relación a este tema, Pablo también tiene que corregir a los tesalonicenses, porque los tesalonicenses pensaban que Jesús venía ya. Así que dijeron, bueno, pues total, como viene, pues dejamos de trabajar.
y dejamos de hacer lo que tenemos que hacer y nos sentamos aquí. Y lo que estaba pasando es que como habían dejado de trabajar, les sobraba mucho tiempo. Y al sobrarle tanto tiempo, se estaban metiendo en asuntos que no se tenían que meter. Y Pablo dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Ojo, hay que cumplir con la responsabilidad. Tenemos que hacer, mientras esperamos que el Señor venga, lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra responsabilidad. Segundo ejemplo, Enoc. Dice Génesis, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces, la verdad es que de la historia de Enoc no conocemos mucho en la Biblia. Sabemos que fue el padre de Matusalén, sabemos que Matusalén fue la persona que más años vivió a lo largo de toda la historia. No sabemos nada acerca de lo que hacía en el día a día Enoc, acerca del contenido de su predicación. Bueno, sí sabemos por lo que dice Judas, que él tenía que él dio profecía, que dijo, veo al Señor venir con sus decenas de millares, tuvo una profecía acerca del futuro. Pero no sabemos nada acerca de su día a día, de su ministerio, a qué se dedicaba, qué hacía, con quiénes hablaba, con quiénes se relacionaba. Pero sí que quedó registrado para nuestro testimonio lo siguiente. Enoc caminó con Dios y Enoc agradó a Dios. Y es importante que en medio de estos días, en medio de esta generación, tú y yo decidamos caminar con Dios. Decidamos marcar la línea, no pasar la línea que Dios en su palabra nos ha marcado y deslizarnos hacia la zona de peligro, sino mantenernos caminando con Dios, cerca de Dios, en lo que su palabra enseña, en la luz de su palabra para nosotros, mantenernos haciendo su voluntad y agradándole en todo. Así que tenemos que vivir con una mezcla de estos dos ejemplos. Por un lado, yo tengo que cumplir con mi responsabilidad, con mi día a día, pero por otro lado, yo tengo que vivir agradando y honrando a Dios en mi vida. Un último pasaje, y me gustaría que ahí fueras en tu Biblia conmigo, en Mateo capítulo 24, y ya con esto terminamos. Mateo capítulo 24. Se espera de ti y de mí que mientras estamos esperando que venga el Señor, cumplamos con nuestra responsabilidad y estemos caminando al lado de Dios. Mateo capítulo 24, versículo 45. Fíjate de lo que habla Jesús. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así, es decir, le halle cumpliendo su responsabilidad. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes.
Nosotros lo hemos visto con el ejemplo de Noé, con el ejemplo de Enoc. Jesús lo compara con dos siervos. Uno que dice, voy a cumplir con mi responsabilidad para agradar a Dios. Y otro que dice, el Señor tarda, pues paso. Y el Señor dice, el que se mantiene firme, ese va a ser recompensado. El que pasa, ese no va a alcanzar el fin que espero, el fin que deseo para él. Para concluir, Jesús viene. Jesús viene pronto. Vamos a ser arrebatados. Vamos a ser llevados a las nubes, vamos a tener un encuentro con el Señor. Después de esto viene una etapa maravillosa, las bodas del Cordero, el juicio de recompensa para los que son creyentes. Es un tiempo maravilloso. Pero lo que se espera de ti y de mí que hagamos en estos días es esto que venimos hablando. Cumple con tu responsabilidad y camina con Dios. Así que yo te invito que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a presentarnos en oración delante del Señor. Y vamos a decirle, Señor, de verdad con mi corazón deseo que vengas ya. Pero mientras espero, ayúdame a comportarme, ayúdame a vivir como tú esperas de mí. Y Señor, con toda humildad y sabiendo que dependemos totalmente de ti, queremos presentarnos delante de ti, Señor. Porque sabemos por lo que nos advierte tu palabra que los tiempos se van a complicar. Sabemos que quizás como iglesia los momentos van a ser difíciles, duros, porque la sociedad quiere tener los oídos cerrados a todo lo que viene de ti, a tu palabra, a tu luz. Pero nosotros estamos llamados a ser testimonio. Estamos llamados a ser luz a pesar de todo. Estamos llamados a hacer lo que se supone que tenemos que hacer. A cumplir con nuestra responsabilidad en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. A llevar tu presencia, tu nombre, tu gloria a ese lugar. Pero también estamos llamados de manera complementaria a caminar contigo. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a caminar a tu lado, Señor, agarrados de tu mano fuertemente. Y no nos sueltes nunca, Señor. No nos sueltes nunca, sino que podamos confiar en ti, que podamos descansar, esperar en ti y vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este reto para nuestra vida. Gracias porque vienes pronto, Señor Jesús. Te esperamos con alegría y con deseo en nuestro corazón. Ven, Señor. Ven, Señor. Ven, Señor. Aleluya. Amén. 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 Dile a la persona que está a tu lado, convencido, Jesús viene por mí. Jesús viene por mí. Amén. Que el Señor os bendiga.